La literatura de caballeros es conocida por albergar algunas de las leyendas y aventuras más fascinantes de todo el canon literario. Son múltiples los autores y autoras que han dedicado parte de su vida profesional al análisis y reescritura de grandes obras de las novelas de caballería. El impacto cultural de dicho género se puede apreciar en el surgimiento de trabajos derivados o inspirados en clásicos, como Amadís de Gaula o Don Quijote de la Mancha, este último siendo una sátira de las novelas de caballería. Nuestra cultura moderna y contemporánea ha sabido aprovecharse de la estética de los caballeros y como resultado podemos disfrutar de películas como La espada en la piedra de Disney y Monty Python, Los caballeros de la mesa cuadrada. También de libros como El caballero de la armadura oxidada de Fisher, El señor de los anillos de Tolkien. De bandas como Rhapsody, Camelot y Mago de Oz. De animes y mangas como Nanatsu no Taizai y Claymore, etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiados caballeros. Entonces, ¿cuál es el original? Es muy difícil estipular cuál fue el origen preciso de la literatura de caballería. Por ende, es mucho mejor aclarar no quiénes fueron los primeros, sino quiénes fueron los mejores y principales en dar forma al género. Tomando esto en consideración, escogimos a Perceval como el caballero del que nos gustaría hablar. Perceval, cuyo nombre no conocemos hasta más adelante, vive solo en el campo con su madre. Este era hijo de un caballero muerto en batalla, se presume que Lancelot, por lo que su madre no quería que Perceval supiera nada sobre la orden de caballería. Cierto día, por el campo cruzan unos caballeros montados que despiertan la curiosidad de Perceval y, tras interrogarlos largamente sobre sus vestimentas y sus armas, quiere armarse caballero y decide entonces emprender un viaje a la corte del rey Arturo. A pesar de que su madre no está de acuerdo, cede a su deseo y lo deja marchar, no sin antes desmayarse de pena. Poco antes de llegar a la corte, Perceval se cruza con un caballero de armadura bermeja. Al chico le gustaron las armas que el caballero portaba, pero decide seguir su camino hacia la corte del rey Arturo. Una vez en la corte, le exige al rey que lo nombre caballero, sin siquiera bajarse del caballo, a pesar de que le fue ordenado por Arturo mismo. Este lo nombra caballero de todas formas, y bajo la sugerencia de un miembro de la corte, va a quitarle las armas al caballero bermejo, el cual resulta ser enemigo de Arturo. Perceval va y lo mata con un venablo. Le quita sus armas y su armadura y va en busca de aventuras. Tras andar durante un buen rato, llega al castillo de Gornemant, quien le enseña al joven todo lo que necesita saber para convertirse en caballero. El gobernador le pide a Perceval que se quede con él, pero es inútil. El chico está decidido a volver a su casa para cerciorarse del estado de su madre. Ya camino a su hogar, se encuentra con un castillo asediado por malhechores, donde residía una joven muy bella, esposa del señor del castillo. La muchacha se enamora de Perceval y durante la noche consuman su amor. A la mañana siguiente, el joven caballero anuncia que vencerá al enemigo con la única condición de que le entreguen a la doncella como señora. Vence al enemigo, lo manda derrotado a la corte del rey Arturo y continúa su camino en dirección a la casa de su madre, con la promesa de volver a ver a la doncella. Antes de llegar se encuentra con un rey pescador, quien lo invita a su castillo. Estaba comiendo con el rey cuando pasa por el salón un caballero llevando el grial y otro llevando una lanza que sangra por la punta. Perceval, acordándose de lo que le había enseñado el gobernador, no hizo pregunta alguna sobre qué era aquello que llevaban. Más tarde, el rey pescador le comunica a Perceval que su madre está muerta. Mientras tanto, el rey Arturo,
luego de recibir a una oleada de caballeros derrotados por Perceval, va en su búsqueda, pues reconoce que fue un error dejarlo ir. Lo encuentran contemplando 3 gotas de sangre en la nieve, las cuales lo tenían ensimismado, porque le recordaban a su amada. Un caballero le exige que se presente al campamento del rey, pero al hacer oídos sordos, lo trata de embestir con la lanza. Sin embargo, Perceval reacciona y lo derrota rápidamente. Luego, Gilván, otro caballero de la corte, repite la invitación con un tono mucho más cordial. Entonces el joven caballero accede. Después la historia pasa a centrarse en Gilván, quien es acusado de haber asesinado a un hombre fuera de las leyes de la caballería, y este sale de la corte del rey Arturo a defender su honor, donde vive muchas aventuras. Lo último que se dice de Perceval es que se olvida durante 5 años de ir a misa y se encuentra con un ermitaño que le dice que es desdichado por no haber preguntado sobre el Santo Grial. El libro finaliza en mitad de un capítulo sobre Gilván, dejando la obra inconclusa. En conclusión, a pesar de que la obra no tiene final, es sumamente interesante, pues presenta la imagen del caballero invertido. Perceval no es un hombre que se rige por el código de caballería. Es más, se aleja totalmente de lo planteado por Raimundo Lulio en el libro del Orden de Caballería. No respeta a su rey, no se preocupa de su honor y parece no comprender del todo cómo funciona el poder y la jerarquía en la institución de los caballeros. Además, de acuerdo a Le Goff, la caballería existe como una forma de propagar y defender el cristianismo, además de mostrar la evolución del caballero. Sin embargo, Perceval, al final de la obra, no asiste más a misa y, a lo largo del texto, se comporta reiteradamente de manera inmoral. Por otro lado, hablar de evolución en la obra de Troyes es complejo. ¿Realmente evoluciona Perceval como caballero? Es cuestionable. Además, el tema del amor parece ser ajeno a la existencia del joven protagonista, pues no demuestra ser versado en el tema, mucho menos conocerlo con profundidad. Y de acuerdo a Auerbach, el tema del amor es un asunto importantísimo para la época, lo que quiere decir que era conocido por todos y todas. Eso del amor cortés era un estatuto prácticamente oficial. Por ende, es muy extraño que Perceval, siendo un caballero, no lo conozca. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen día.